Un exorcista le preguntó al demonio: ¿por qué huyes cuando el fiel reza el Ave María? Y el demonio respondió algo que el padre Gabriele Amorth, el exorcista oficial del Vaticano durante más de 30 años, documentó en sus escritos con la precisión de un hombre que había escuchado a los demonios hablar cientos de veces y que sabía distinguir la información real del engaño. La respuesta fue esta: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. Detente en eso. No dijo porque María es poderosa. No dijo porque el Ave María tiene fuerza mística. Dijo, me humilla. Usó la palabra humillación. El demonio, ese ser que los teólogos describen como orgullo puro, como el primero que se negó a servir, como el ángel que prefirió el infierno antes que inclinarse, confesó que hay algo que lo humilla. Y ese algo eres tú cuando rezas el Ave María. No estoy hablando de un dato menor. Estoy hablando de la confesión más importante que un demonio puede hacer sobre su propio punto de quiebre. Y está documentada. Está en los escritos del hombre que pasó más tiempo en exorcismos en el siglo XX. No es especulación teológica ni devoción popular sin fundamento. Es la voz del enemigo explicando por qué te teme. Mira, yo tardé muchos años en entender lo que tenía en las manos cada vez que rezaba el Ave María. Durante la mayor parte de mi vida adulta, los años de la escuela, los años de director, los años en que me decía a mí mismo que era un hombre de fe, mientras en realidad la fe era más un hábito cultural que una convicción profunda. El Ave María era algo que rezaba automáticamente, parte del rosario, una oración que uno aprende de niño, que los labios pronuncian sin que la mente tenga que pensar demasiado. Y entonces murió Lucía. Mi esposa llevaba 32 años siendo el centro de esta casa, y cuando se fue, me quedé con algo suyo que no supe qué hacer con ello durante meses: su rosario. Un rosario de madera oscura que ella tenía en la mesita de noche, que yo miraba cada mañana y que no me atrevía a tocar porque tocarlo era admitir que ella se había ido. Las noches en que finalmente lo tomé, los primeros rosarios que recé después de su muerte, en el silencio de esa casa, que ya no era el mismo silencio de antes. Yo rezaba el Ave María sin saber lo que estaba rezando, sin saber el peso de cada palabra, sin saber que la oración que salía de mis labios, imperfecta y distraída como era, tenía un efecto en el mundo invisible que yo nunca habría imaginado. Lo que voy a compartir hoy es lo que descubrí después, lo que los escritos de Padre Pío me abrieron, lo que Padre Amorth documentó, lo que un teólogo del siglo XVII vio con una claridad que nos dejó páginas que todavía hoy deberían helarnos la sangre. Si has rezado el Ave María toda tu vida sin entender por qué el demonio la teme, hoy eso cambia. Empecemos por la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué precisamente el Ave María? ¿Por qué no el Padre Nuestro? ¿Por qué no el Gloria? ¿Por qué esa oración de todas las oraciones del repertorio católico es la que los demonios confiesan que les causa más terror? La respuesta no está en la devoción popular, está en el Génesis 3, versículo 15. La primera promesa de salvación en toda la Biblia. Lo que los teólogos llaman el protoevangelio, el primer evangelio, el anuncio del evangelio antes de que existiera el evangelio. Dios habla a la serpiente después de la caída y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Eso no es poesía. Eso es una declaración de guerra. Y la mujer de la que habla Dios en ese versículo, la teología católica lo ha identificado siempre con María, la nueva Eva, la que deshace lo que Eva hizo, la que trae al mundo al que destruyó el poder del pecado. Y la enemistad que Dios prometió poner entre la serpiente y la mujer no es una enemistad que comenzó en Belén
y terminó en el Calvario. Es una enemistad activa en tiempo presente que se reactiva cada vez que el nombre de María se pronuncia con fe. Cada vez que rezas el Ave María, estás ejecutando Génesis 3:15 en tiempo real. No lo rezas hacia el pasado, no lo rezas como memoria histórica de algo que ocurrió hace 2000 años. Lo rezas como acción que ocurre ahora mismo. La enemistad se activa. María entra en el campo de batalla donde estás tú, y el demonio, que lleva más de 2000 años sabiendo exactamente lo que ese versículo significa para él, lo siente como un golpe. Hay una frase documentada que circula entre los exorcistas del siglo XX y que aparece en distintas formas en varios testimonios de sesiones de exorcismo. Un colega del padre Amorth registró esto durante una sesión. El demonio, interpelado sobre el rosario, respondió con rabia: cada Ave María es como un golpe en mi cabeza. Si los cristianos supieran lo poderoso que es el rosario, sería mi fin. Si los cristianos supieran. Ahí está el problema. Ahí está la razón por la que llevas toda la vida rezando un arma sin saber que es un arma. No porque la oración esté escondida, no porque la iglesia lo haya callado, sino porque nadie te explicó la mecánica. Nadie te dijo lo que el demonio mismo confiesa que siente cuando esas palabras salen de tu boca. Y lo que voy a explicarte ahora es esa mecánica. Padre Pío pasó más de 50 años luchando contra demonios, cada noche, y no hablo en sentido figurado. Los monjes que dormían en las celdas de al lado lo escuchaban gritar. Lo encontraban al amanecer con heridas que no podían explicarse, con la boca sangrando, con marcas en el cuerpo que no tenían origen visible, con el suelo de la celda marcado como si algo hubiera sido arrastrado. Todo eso está en los registros del proceso de canonización. Está en las cartas que él mismo mandó al padre Agostino, su director espiritual. Está en los testimonios de los frailes que vivieron con él durante décadas en el convento de Santa María delle Grazie. Y en medio de todo ese combate, en las noches más duras, cuando los golpes físicos eran más violentos y las voces más insistentes, había algo que Padre Pío hacía con una constancia que ninguna cantidad de sufrimiento logró interrumpir. Rezaba el rosario. No rezaba el rosario por costumbre, no lo rezaba porque era sacerdote y los sacerdotes rezan el rosario. Lo rezaba como combate, como respuesta directa al ataque, como el soldado que responde al fuego enemigo con su arma más eficaz. Los frailes documentaron que en sus noches de mayor intensidad, Padre Pío no susurraba el rosario, lo rezaba en voz audible, a veces en voz alta. La voz atravesaba las paredes de su celda y llegaba al pasillo donde los hermanos a veces se quedaban en silencio escuchando sin atreverse a interrumpir, porque había algo en ese rosario rezado en medio del combate que los frailes reconocían como algo diferente a la oración devocional. Había una urgencia, una autoridad, una declaración. Las cartas al padre Agostino confirman algo sobre la devoción mariana de Padre Pío que es crucial entender. Él llamaba a la Virgen María mi fortaleza, no mi consuelo, no mi devoción, mi fortaleza, palabra militar. La fortaleza en la que se refugia el soldado cuando la batalla arrecia. La posición desde la que se lanza el contraataque y rezaba entre 30 y 35 rosarios diarios. El padre Alessio Parente, uno de los frailes que lo conoció de cerca, documentó ese número. 35 rosarios, cada día, no como heroísmo ascético, como necesidad de combate, como alguien que sabe que su campo de batalla exige esa cantidad de munición. Y ahí está algo que yo tardé en comprender cuando empecé a leer sus escritos. Yo siempre asumí que Padre Pío rezaba tanto el rosario porque tenía una santidad extraordinaria que requería una oración extraordinaria. Pero la lógica real es diferente. Padre Pío
rezaba tanto el rosario porque sabía lo que el rosario le hacía al demonio. No rezaba tanto porque era el más santo, rezaba tanto porque había entendido la mecánica. Había entendido que cada Ave María era un golpe real, documentado, confesado por el propio enemigo. Y quien entiende eso no puede dejar de rezar. La pregunta no es si Padre Pío rezaba 35 rosarios porque era extraordinario. La pregunta es, ¿cuántos rezarías tú si supieras lo que él sabía? Ahora necesito contarte algo sobre el siglo XVII que cambia la perspectiva de todo lo demás. San Luis María Grignion de Montfort. Si no conoces ese nombre, te pido que lo recuerdes. Fue un sacerdote francés que vivió entre 1673 y 1716. Escribió un libro que se llama El secreto del rosario. Y en ese libro escribió algo sobre el Ave María que yo no pude sacudir de mi mente durante semanas después de leerlo por primera vez. De Montfort distinguía entre dos tipos de personas ante el Ave María. El primer tipo, el hereje, el hombre alejado de Dios, el que vive de espaldas a la fe. De Montfort observó que estas personas reaccionan ante el Ave María con incomodidad, con resistencia, a veces con aversión activa. Que el solo escucharla les produce algo que no siempre pueden explicar, pero que se manifiesta como una especie de urgencia por salir del espacio donde se reza. El segundo tipo, el fiel, el cristiano que vive en gracia de Dios. Para él, el Ave María es natural, confortante, familiar, como volver a casa. Y de Montfort decía que esa diferencia de reacción, esa asimetría tan marcada entre los que se acercan con amor y los que huyen con aversión, era una señal diagnóstica del estado espiritual de un alma. Los demonios son la versión absoluta del primer tipo. Y cuando de Montfort llamaba al Ave María un dardo de amor, su frase, no mía, literalmente la frase que usó en el siglo XVII, no estaba siendo poético. Estaba describiendo una realidad del mundo espiritual que los demonios habían confirmado en los exorcismos que él mismo acompañó. Un dardo que sale de tu boca cada vez que la pronuncias y que llega a un blanco que tú no puedes ver pero que existe. Ese dardo lo siente el demonio. Tú, en general, no sientes nada. Y ahí está la asimetría que lo cambia todo. Fíjate en esto porque es el punto en que la mayoría de los católicos pierde la perspectiva. Cuando rezas el Ave María sin concentración, distraído, mecánico, con la mente en otro lugar, tú no sientes que está pasando nada. Es una experiencia neutra, quizás un poco aburrida, quizás un poco culpable por la falta de atención. No hay luz, no hay calor, no hay señal de que el cielo escucha. Pero el demonio siente algo. No digo que el Ave María mecánico tenga la misma fuerza que el Ave María consciente. De Montfort era preciso en eso. La fuerza varía con la fe y con la atención. Pero incluso el Ave María distraído tiene un efecto en el mundo espiritual que el fiel no percibe y que el demonio sí. La razón es el nombre, María. San Bernardo de Claraval, siglo XII, uno de los teólogos más grandes de la historia de la Iglesia, escribió algo que lleva 900 años resonando en la tradición católica. El demonio tiembla al escuchar el nombre de María, no al ver la imagen de María, no al escuchar el rosario completo, al nombre solo, al nombre pronunciado. Y el Ave María pronuncia ese nombre en la primera frase: Dios te salve María. El primer segundo de la oración, el nombre en la segunda palabra, y el demonio, según lo que San Bernardo documentó hace 900 años y que los exorcistas del siglo XX confirman con consistencia, siente ese nombre como una presencia, no como metáfora,
Como presencia real en el mundo espiritual, María entra cuando la llamas. Eso es lo que el Ave María hace. Y hay algo en la teología detrás de esto que necesito explicarte para que el Ave María nunca vuelva a hacer lo mismo para ti. Vuelve al Génesis. Vuelve a ese versículo 15 del capítulo 3. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios no dijo, habrá enemistad entre ti y la mujer. Dijo, pondré. Primera persona. Acción activa. Dios mismo pone esa enemistad en marcha. Y lo que la teología católica entiende de ese versículo es que esa enemistad no es pasada, es presente. Es un estado permanente, activo, que no se interrumpió en el Calvario ni en la resurrección, sino que se extiende hasta el fin de los tiempos. La serpiente y la mujer están en guerra, ahora. Y cuando tú pronuncias el nombre de María, cuando rezas el Ave María, lo que estás haciendo es invocar a la mujer de ese versículo. Estás trayendo al campo de batalla a la que Dios prometió que aplastaría la cabeza de la serpiente. Estás ejecutando palabra por palabra la promesa del primer libro de la Biblia. El demonio no puede ignorar eso. No es que no quiera responder al Ave María, es que no puede no responder. La enemistad que Dios puso entre él y María es tan absoluta que la sola presencia del nombre activa esa enemistad en tiempo real. El demonio reacciona al Ave María como un organismo reacciona al veneno, no por voluntad propia, sino por naturaleza. Eso es el Ave María. Eso es lo que tienes en la boca cada vez que la pronuncias. Déjame contarte algo que ocurrió en una batalla del año 1571, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. La batalla de Lepanto. Si conoces el nombre, es probable que lo asocies con una victoria cristiana contra el Imperio Otomano. Si no lo conoces, fue una batalla naval en el Mediterráneo en la que la flota de la Liga Santa, compuesta por barcos de España, Venecia y los estados pontificios, se enfrentó a la flota otomana que era numéricamente superior y que había estado expandiéndose por el Mediterráneo durante décadas. La victoria cristiana en esa batalla detuvo lo que muchos historiadores consideran una expansión que habría cambiado el mapa de Europa. Pero lo que no se enseña en los libros de historia es lo que estaba ocurriendo en Roma mientras la batalla se libraba. El Papa Pío V había convocado a los católicos de toda Europa a rezar el rosario por la victoria, no como gesto piadoso paralelo a la batalla real, como el arma central de esa batalla. Cadenas de fieles rezando el rosario, cadenas de Ave Marías, de manera simultánea desde Roma, mientras los barcos chocaban en Lepanto. El Papa Pío V reportó que en medio de esa tarde tuvo una visión de la batalla antes de que llegara ningún mensajero. Interrumpió lo que estaba haciendo, se dirigió a la ventana y dijo a los que lo acompañaban que la batalla había sido ganada. La noticia oficial tardó 2 semanas más en llegar a Roma. La victoria fue atribuida oficialmente a Nuestra Señora del Rosario. El Papa instituyó una fiesta en su honor, y la imagen que quedó grabada en esa victoria, miles de personas rezando el rosario, miles de Ave Marías pronunciadas simultáneamente, mientras una flota cristiana resistía lo que debería haber sido imposible resistir, no es una imagen de piedad medieval. Es la imagen del Ave María como arma de guerra colectiva. Y lo que ocurrió en Lepanto no fue diferente en naturaleza, solo en escala, de lo que ocurre cuando tú rezas el Ave María esta noche en tu habitación. El mecanismo es el mismo. María invocada. Génesis 3:15 ejecutado. El demonio recibiendo lo que de Montfort llamó, en sus propias palabras, el golpe. Ahora quiero hablarte de lo que Padre Pío reveló a los exorcistas que lo invocan en sus sesiones. Esto es algo que circula entre quienes estudian el combate espiritual con seriedad y que a mí me sacudió la primera vez que lo leí.
Los exorcistas contemporáneos que invocan la intercesión de Padre Pío durante sus sesiones reportan una reacción consistente en los poseídos. Los demonios que hablan a través de ellos mencionan a Padre Pío espontáneamente, sin que el exorcista lo nombre, con una mezcla de rabia y terror que los exorcistas reconocen como auténtica porque tienen décadas de experiencia distinguiendo el drama histriónico de la reacción genuina. Y cuando los exorcistas preguntan por qué Padre Pío específicamente, por qué ese fraile del siglo XX entre todos los santos, la respuesta, que se repite con variaciones en distintos testimonios de distintos ministerios, es siempre la misma. Nos causaba más problemas que San Miguel Arcángel, más que San Miguel, más que el príncipe de la milicia celestial, más que el ángel que venció al demonio en el cielo. ¿Por qué? Por su devoción mariana. Padre Pío era, en la percepción del mundo espiritual, un punto de contacto permanente con María. 35 rosarios diarios, décadas de invocación del nombre de María en el combate nocturno. Un alma que llevaba el Ave María tan arraigado que cuando dormía, si es que dormía, los labios seguían moviéndose. Los frailes lo encontraban así, durmiendo en su silla de oración, el rosario entre los dedos, los labios en movimiento. Para el demonio, Padre Pío no era solo un sacerdote con una vida de santidad. Era alguien que había convertido el Ave María en un estado permanente, en una presencia constante de María en ese espacio. Y los demonios no podían ignorar esa presencia, no podían neutralizarla, no podían desgastarla. Por eso le causaba más problemas que San Miguel. No porque Padre Pío fuera más poderoso que San Miguel, sino porque 35 rosarios diarios durante 50 años son una cantidad de Ave Marías que el mundo espiritual no puede ignorar. Y ahora necesito contarte la tercera capa de lo que el demonio confesó, la que cambia no solo lo que sabes, sino lo que haces. Padre Amorth preguntó al demonio durante uno de sus exorcismos algo que pocos exorcistas tienen la audacia de preguntar. No preguntó si temía a María, eso ya lo sabía. Preguntó por qué le temía más a María que a Cristo. La respuesta del demonio, documentada en los escritos de Amorth: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por él. Detente en esa palabra otra vez, criatura humana. El demonio, que es ángel, que tiene una inteligencia y un poder que ningún ser humano alcanza, es derrotado por María, que es humana, que es de carne, que nació, vivió y murió, que es, desde la perspectiva del orden ontológico, inferior al demonio en naturaleza. Y eso lo humilla. El orgullo que lo llevó a preferir el infierno antes que servir, el orgullo que es su esencia misma, no puede soportar ser vencido por alguien de una naturaleza que él considera inferior. Puede aceptar, en cierta medida forzada, ser vencido por Dios, porque Dios es Dios. Pero ser vencido por María, por una mujer, por una criatura, por alguien que en la jerarquía del ser está por debajo de él, eso es para él una humillación que no puede procesar. Y esa humillación es lo que siente con cada Ave María que pronuncias. Tú eres humano. María fue humana. Cuando invocas su nombre, estás invocando a una humana que lo derrota cada vez. Y cada derrota lo humilla. Y la acumulación de esas humillaciones es lo que los exorcistas observan como el terror más genuino que el demonio muestra en sus sesiones. Ahora entiende por qué el demonio prefiere que reces el Ave María sin saber esto. El Ave María mecánico, el que se pronuncia por hábito sin conciencia del peso de cada palabra, es un golpe que llega, pero sin toda su fuerza. El demonio lo recibe, lo registra, le molesta,
pero el Ave María rezado con conciencia de lo que es, con la comprensión de que estás ejecutando Génesis 3:15, de que estás invocando a la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, de que estás humillando al ángel caído con la victoria de una criatura humana. Ese Ave María es diferente. Ese tiene una fuerza que el demonio confiesa que teme. De Montfort lo llamaba el dardo de amor que hiere al enemigo. La diferencia entre el dardo disparado a ciegas y el dardo disparado con precisión y con conciencia del blanco es la diferencia entre el Ave María mecánico y el Ave María consciente. Los dos hieren, pero no en la misma proporción. Hay algo más que necesito decirte antes de llegar a lo que Padre Pío enseñó sobre cómo rezar el Ave María, de manera que el demonio lo sienta al máximo. Y me detengo en esto porque para mí, para Emiliano, el hombre que les habla aquí, fue el punto en que todo encajó. Después de la muerte de Lucía, cuando tomé su rosario por primera vez y empecé a rezarlo en las noches que no podía dormir, yo rezaba el Ave María sin saber nada de lo que les he contado hoy, sin saber la mecánica de Génesis 3:15, sin saber la confesión de Amorth, sin saber lo de Montfort, sin saber lo que San Bernardo escribió hace 900 años. Y sin embargo, algo pasó. No en la primera noche, no con dramática claridad, pero con el tiempo, con los meses de rosarios rezados en el silencio de esa casa vacía, algo en el ambiente de esa habitación cambió. La presión que yo sentía después de la muerte de Lucía, esa opresión que yo en ese entonces no sabía nombrar con términos espirituales, pero que era inconfundible en su peso, fue cediendo. Yo lo atribuí al duelo que pasa, al tiempo que sana, a la vida que vuelve. Fue mucho después, cuando leí los escritos de Padre Pío, cuando leí a de Montfort, cuando entendí la mecánica, cuando caí en cuenta de que lo que el rosario de Lucía había hecho en esas noches era exactamente lo que la teología del Ave María describe. Que incluso en mi ignorancia, incluso en mi distracción, incluso en mi rosario rezado con la mente a medias, el Ave María había hecho su trabajo, porque el nombre es el nombre. María, pronunciada por una boca humana, con fe imperfecta y atención incompleta, es todavía el nombre que hace temblar al demonio. Es todavía la invocación de la mujer del Génesis. Es todavía la humillación del ángel caído vencido por una criatura. Imagina lo que ocurre cuando lo rezas sabiendo eso. Y aquí es donde la cosa cambia de verdad. Padre Pío no enseñaba protocolos de 5 pasos para rezar el Ave María. No era hombre de listas, era hombre de conciencia. Y lo que él transmitía a las almas que acudían a él con el peso del combate espiritual no era un método, era una transformación de la manera en que entendían lo que tenían en las manos. La transformación es esta. El Ave María no es una oración de petición, es un acto de guerra. Cuando dices, Dios te salve María, no estás pidiendo que Dios la salve, la estás invocando, la estás llamando al campo de batalla donde estás tú. Cuando dices, llena eres de gracia, estás declarando la naturaleza de quien llamas. No la de cualquier intercesora, sino la de la que fue preparada específicamente para este combate. Cuando dices, el Señor es contigo, estás declarando la alianza que ella tiene, la fuente de su poder. Cuando dices, bendita tú eres entre todas las mujeres, estás nombrando la prerrogativa única que la hace ser exactamente la mujer del Génesis y no otra. Cuando dices, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, estás nombrando el origen de la victoria. Cristo, quien venció al pecado y a la muerte, el Hijo de quien invocas. Cuando dices, Santa María, Madre de Dios, le estás dando el título que el demonio reconoce con terror. Madre de Dios, la que tiene a Dios como hijo, la que tiene acceso a ese hijo de una manera que ningún otro ser en el universo tiene.
Cuando dices, ruega por nosotros pecadores, estás activando esa intercesión. Estás haciendo que ella intervenga. Ahora, no en abstracto, en tu situación concreta, en tu combate específico, en tu madrugada particular. Cuando dices, ahora y en la hora de nuestra muerte, estás cerrando el contrato con los dos momentos que más importan, el presente y el último. Eso es lo que dice el Ave María. Cada frase, cada palabra. Y si rezas el Ave María sabiendo lo que cada frase declara, si rezas sabiendo que estás ejecutando Génesis 3:15, que estás invocando a la humilladora del demonio, que estás haciendo que María entre en tu campo de batalla, el Ave María que sale de tus labios no es el mismo que salía antes, no porque la oración haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Padre Pío lo llamaba en sus conversaciones con las almas que dirigía rezar con conciencia de la batalla. No con miedo, no con drama, con conciencia. La conciencia serena de alguien que sabe exactamente qué está haciendo y a quién está llamando. Hay una práctica concreta que él enseñaba, no como protocolo rígido, sino como disposición del corazón, que quiero darte antes de cerrar. Antes de comenzar tu próximo rosario, di una sola frase, en voz baja. Puede ser solo un susurro, puede ser con los labios sin sonido si no estás solo, pero dilo con intención. Señora mía, con cada Ave María que pronuncie, piso contigo la cabeza del enemigo, como Dios prometió desde el principio. Una frase, un acto de conciencia. La activación deliberada de lo que el rosario hace cada vez independientemente de si lo sabes o no. Y luego, cuando reces cada Ave María, no todas al mismo ritmo, no todas de la misma manera, sino al menos algunas, especialmente las primeras de cada decena, permítete un segundo de conciencia de lo que estás diciendo, no para hacer la oración pesada, para hacer que la oración aterrice, para que no sea solo palabras en el aire, sino palabras dirigidas con conocimiento del destino al que se dirigen. Padre Pío rezaba en voz audible, no en silencio, durante sus combates nocturnos. Los frailes que lo escuchaban desde el pasillo notaban eso. No susurraba, rezaba en voz que podía escucharse. Y hay algo en eso que los exorcistas confirman desde su experiencia. La palabra pronunciada en voz audible tiene un peso en el mundo espiritual que el pensamiento solo no tiene. El demonio no tiene acceso al pensamiento humano, solo Dios lo tiene. Pero la palabra pronunciada entra en el espacio físico, y el espacio físico es también espacio espiritual. Cuando rezas el Ave María en voz audible, aunque sea en susurro, aunque sea para ti solo en el silencio de la habitación, el demonio la escucha. Y la escucha como lo que es, un golpe. La última cosa que quiero decirte hoy es sobre la constancia. Padre Pío nunca dejó el rosario. No en sus peores noches, no cuando los estigmas ardían tanto que sostener las cuentas era un dolor físico con las manos llagadas, no cuando el cansancio después de horas de combate lo dejaba sin fuerzas. Siempre había rosario, siempre había Ave Marías. Esa constancia, no la cantidad extraordinaria, sino la fidelidad sin excepción, es lo que el demonio no podía quebrar. Podía golpear a Padre Pío, podía herirlo, podía hacerlo sangrar, pero no podía hacer que soltara el rosario. Los frailes que lo encontraban al amanecer lo describen siempre con el rosario entre los dedos. Durmiendo o en vigilia, el rosario estaba ahí, como si el cuerpo de Padre Pío, incluso en el agotamiento más profundo, recordara que ese hilo entre sus dedos era el hilo más importante que tenía. No tienes que rezar 35 rosarios diarios. No tienes que llegar a la santidad de Padre Pío para que el Ave María haga su trabajo. Solo tienes que rezarlo sabiendo lo que es.
sabiendo que la mujer que invocas es la mujer del Génesis, sabiendo que el nombre que pronuncias es el nombre que hace temblar al demonio desde hace 2000 años, sabiendo que cada Ave María es un golpe en la cabeza de la serpiente, ejecutado en tiempo real, documentado por la confesión de los propios demonios. Y rezarlo con esa conciencia, aunque una sola vez, es ya diferente a rezarlo en la ignorancia de toda la vida. Yo pensé durante muchos años que el problema de mi fe era que no sentía nada, que rezaba sin sentir la presencia de Dios, que el rosario me salía mecánico, que el Ave María me salía de los labios sin que el corazón lo sintiera como algo real. Y eso me hacía sentir que era un man católico, un hipócrita, alguien que cumplía los gestos sin tener la sustancia. Lo que los escritos de Padre Pío me enseñaron, y lo que la mecánica del Ave María confirma, es que la efectividad espiritual de la oración no depende principalmente de lo que tú sientes. Padre Pío pasó periodos larguísimos de su vida espiritual sin sentir la consolación de Dios. Décadas de lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, en que la fe se sostiene sin apoyo emocional, en que la oración sigue aunque el cielo parezca cerrado. Y sin embargo, rezaba el Ave María con las manos llagadas en las noches en que el dolor era insoportable y la consolación estaba ausente, porque la efectividad del Ave María no está en lo que el que reza siente, está en lo que el nombre de María produce en el mundo espiritual. Ese nombre produce lo mismo independientemente del estado emocional de quien lo pronuncia. Produce lo mismo en la noche de mayor desolación espiritual que en el momento de mayor consolación. Produce lo mismo en el Ave María rezado con perfecta concentración que en el rezado con la mente distraída por las preocupaciones del día. Lo que varía es la fuerza. La concentración amplifica, pero el efecto mínimo existe siempre, porque el nombre es el nombre. Y saber eso, saber que incluso el Ave María más imperfecto que has rezado en tu vida tenía un efecto real en el mundo espiritual que tú no podías percibir. Eso cambia la manera en que miras los años que llevas rezando. No los rezaste en vano. Dios no desperdicia el Ave María. Si este video llegó a ti en este momento, si hay algo en lo que escuchaste hoy que resuena con algo que llevas tiempo buscando sin saber qué era esto, no creo que sea casualidad. Creo que hay un ejército de personas que están rezando el Ave María todos los días con devoción genuina, pero sin la conciencia de lo que tienen en las manos. Y que esa conciencia, cuando llega, no solo cambia la oración, cambia todo. Aquí en el Centinela del Rosario somos un ejército de oración. Cada semana vamos a seguir hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó, de los exorcistas que documentaron lo que los demonios confiesan, de la mecánica del combate espiritual que la modernidad prefiere ignorar pero que nunca ha dejado de ser real. Si hoy aprendiste algo que transforma la manera en que rezas, compártelo. No para hacer crecer un canal, sino porque hay personas en tu familia, en tu comunidad, que llevan años rezando el Ave María sin saber que es el arma más temida por el demonio que pueda salir de una boca humana. Y esa ignorancia tiene consecuencias. Lo que tú sabes ahora, lo que el demonio preferiría que nunca supieras, puede cambiar las noches de alguien que lo necesita. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.